Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la octava ronda. Tenemos a Richard Rapport con piezas blancas, Praggnanandhaa con las piezas negras, los relojes y todo ya preparado. El primer movimiento también en el tablero, E4 a lo que se responde con E5, se entra en una apertura italiana, Giuoco piano tras alfil C5 por parte de las negras y C3, bueno, pues preparatoria para romper en el centro, D4, también B4 en función de la línea que vayan escogiendo las negras. También el peón de C3 controla saltos del caballo a casillas centrales, de ahí que en la italiana pues sea típico llevar el caballo vía E7, G6 junto con el caballo en F6 y bueno, pues controlar la casilla de F5 y quizás lanzar cierto ataque en el flanco de rey. El alfil de casillas negras mira sobre el punto de F2, estas pueden ser algunas de las ideas, y de momento, bueno, pues caballo F6. Se ataca en E4, se defiende con D3, D6 para desarrollar ahora el alfil de dama, caballo B de 2 con esta maniobra que comentábamos, y A6, bueno, pues en el momento que se pueda jugar B4, el alfil se puede retirar una casilla más tranquila en A7, manteniendo la presión sobre el punto de F2. Alfil B3, también con C3 el alfil, si es atacado por el caballo, pues el alfil se puede mantener, la pareja alfiles retirándose. Bueno, pues de momento también podría estar clavado, enroque en corto y tras caballo F1, haciendo esta maniobra que también las blancas pues suelen hacer en este tipo de posiciones para llevarlo quizás a G3 o E3 en función de la línea. Rapport lo está haciendo antes del enroque y tras estas jugadas directamente caballo 7, ya que bueno, pues no tiene esa actividad o esos saltos en la posición. La partida continúa con alfil G5, si se captura pues se estropea la estructura de peones, caballo G6, bueno, pues ya la dama defiende, pero es verdad que también el caballo queda clavado y H4 Rapport, bueno, pues antes de enrocar lanzando ya cierto ataque, la idea es jugar H5 y como veremos en una posibilidad pues H6 siendo bastante molesta. Contesta Praggnanandhaa con torre E8, con este movimiento quizás da casilla al caballo para que se pueda retirar tras H5, también el rey puede tener alguna casilla más de escape y el tema es que si aquí las piezas negras juegan H6, es interesante para las blancas jugar H5 y esta captura cambiando material pues ya no interesa. Como vamos a ver, la barra salta en favor de las blancas y es que tras recuperar la pieza perdida, bueno, pues F7 como vemos está colgando gracias al alfil italiano. Y por otro lado, caballo G5 pues puede ser mortal. Alfil G4 clava al caballo, pero no obstante, bueno, pues si ignora ese movimiento se entrega a la dama y a cambio se está dando un jaque con el peón, torre por F7 y aquí ¿qué se puede jugar? Pues dar el jaque con el alfil, ¿no? Única rey F8. Es verdad que existe caballo D6 con jaque, pero te está cayendo el alfil y tras estos cambios, pues también el caballo. Se recupera la dama y las piezas blancas tras esta captura, por supuesto, pues mantienen calidad de más, pero a caballo E6, como decimos, bueno, pues existe más fuerte torre H8 jaque, ya que el alfil está defendido, rey E7, si caballo G8 pues te está cayendo la pieza y tras retirar el rey cambias la dama solamente por una pieza que es la torre y a cambio, bueno, pues recuperas sí o sí esta pieza en D1 y ahora la diferencia con la línea anterior es que no solo hay calidad, sino que hay pieza además que sería quizás un caballo, ¿no? Bueno, en ambos casos bueno para las blancas. Por lo tanto, torre E8, se contesta H5 con esta idea, se ataca al caballo en G6 y caballo F4. Tras estas jugadas, Rapport opta por caballo G3, activando el caballo, llevándolo a una casilla pues más interesante. Quizás aquí interesante capturar en F4 y dama de 2, bueno, pues ataca un peón que realmente pues está ahí algo bueno, pues solo, ¿no? que está algo débil, pero opta por este movimiento y aquí se aprovecha para jugar H6. Importante, y aunque es verdad que está cayendo el peón de G2, las blancas responden con rey F1, atacan al caballo, el caballo se retira y el tema es que ahora, y como comentamos, H6 es súper molesta, ya que lo mejor que pueden hacer las piezas negras es jugar G6, dejan de defender al caballo y esta clavada es súper molesta, ya que, bueno, pues no hay manera de quitarse de ella, ¿no? El alfil que supuestamente, o puede ser un defensor perfecto para desclavar, pues lógicamente está imposible, ¿no? Tendrían que pasar mil cosas, ¿no? Por lo que, bueno, pues
Además, no solo con eso, sino que las blancas, bueno, pues tienen cierto ataque. Y no solamente este caballo ya es débil, sino también este caballo, ¿no? No se puede capturar ya que el caballo está cayendo por parte del alfil y tras retirar el alfil, incluso la captura en esta posición pues ya es ganadora, ¿no? Tras peón por, el caballo de F4 queda defendido, pero se elimina el defensor del caballo en F6 y las blancas, bueno, pues están ganando de calle. Por lo tanto, la ganancia de este peón, aunque parezca posible, pues no lo es. Juega el mejor movimiento teniendo algo de ventaja Praggnanandhaa, H6 ataca al alfil por F4, peón por, y tras caballo E2, retirándose y atacando a este peón débil, se juega caballo G4 atacando dos veces en F2. Torre F1, parece que D4 también interesante, ya que el alfil perdería bastante fuerza en la diagonal, que es lo único que de alguna manera tiene, no puede llevarse a otras diagonales, al menos de momento, pues también puede ser interesante. Se juega torre F1, se deja defender este peón, pero parece que va a ser difícil de todas formas la defensa con caballo F6 y luego alfil G4, ¿no? En caso de que la torre estuviese en H1. Antes de ganar este peón débil, lo que hace Rapport es llevar su dama C2 con una clara intención de enrocarse en largo, alfil G4 y enroque en largo, bueno, pues teniendo enroques opuestos. Es cuando se juega alfil A7, quizás, bueno, previendo un D4 en algún momento y así no hacer este movimiento con ganancia de tiempo. Se retira directamente. Si alfil por F3, estropeando la estructura de peones, pues es verdad que se estropea, pero este peón de F4 pues es débil, como decíamos, está atacado por parte del caballo y además se abre la columna G a favor de las piezas blancas. No obstante, esta apertura va a ocurrir luego, pero vamos a ver que es diferente, ¿no? Alfil A7 ya en el tablero, caballo por F4 ahora sí recuperando el peón y C6 ya que el alfil también se retira para empezar quizás a lanzar los peones en el flanco de dama, que es donde está el rey enemigo. De todas formas se juega torre de E1, caballo por H5, el caballo de F4 está indefenso, si caballo por H5 directamente pues alfil por y a torre H1 atacando al alfil, este simplemente se retira a G6 y el tema es que las blancas pues han perdido quizás cierto ataque que tienen, ya que una jugada como G4 avanzando un peón y buscando algún tipo de rupturas, bueno, pues se frena quizás con dama F6, se ataca al caballo y caballo H4 no hace más que empeorar las cosas. Se ataca al alfil, parece que todo está defendido, pero existe alfil por F2. Y el problema es que se está atacando la torre y aunque parece que tras torre F1 se está ganando pieza ya que el alfil queda clavado y no se puede defender en dos ocasiones, las piezas negras tienen una jugada intermedia que es muy bonita. Tampoco la dama puede capturar ya que la torre captura y el tema es que el alfil, bueno, pues no puede retirarse, ¿no? Pero como decimos tiene esta intermedia que es dama G5. Da simplemente un jaque, el rey se retira a B1, ya no hay clavada y alfil por H4 pues gana directamente una pieza. Bueno, pues se evitan estos temas. De momento se juega dama D2 defendiendo al caballo que está en F4 y dama F6 trayendo una pieza también a la defensa de alguna manera, ya que el rey negro, bueno, pues los peones pueden llegar rápidamente a G5, por ejemplo, y abrirse la posición rápidamente, ¿no? Si aquí son las negras las que capturan en F4, esta línea es súper chula, ya que por un lado se puede recapturar activando la dama, pero existe, aprovechando la no defensa de estas piezas y ya teniendo pieza además las negras, en sacrificar el alfil en F7. Si el rey se retira ya que viene con jaque, pues está ganando la torre, y si rey por F7 no se recupera la pieza, una de las piezas, sino que se recuperan las dos, ¿no? Dama F6, dama por G4 y parece que las blancas incluso empiezan a estar mejor en la posición. Bueno, pues difícil, ¿no? La partida se evita este tema quizás por ese alfil F7 que hemos visto. Se juega, como decimos, dama F6 con doble ataque sobre el caballo de F4 y ahora sí caballo por H5, alfil por H5. La torre, como veíamos en esa línea, ataca al alfil en H1 y en vez de retirarse a G6, alfil perdón, que me va el ratón un poco regular, alfil por F3, ya que así Praggnanandhaa gana un peón. El tema
es que decíamos antes que no era bueno para las piezas blancas, para las piezas negras, abrir la columna G, pero ahora el caso es diferente, ya que la dama negra está muy activa y junto con el alfil controlan además o atacan 2 veces este peón. Y aquí se podría continuar con torre H2, no buscando el doblaje de torres, sino simplemente defendiendo el peón. Parece que esta dama es muy potente. No obstante, continuando con la partida, ya que esto no es una línea, es lo que se juega, el tema es que Rapport había mirado un poquito más allá y tras jugar también Praggnanandhaa un movimiento pues preventivo, la columna está semiabierta y en algún momento pues se puede traer una torre a la columna G para capturar en H6 y ganar un peón, ya que el peón de G7 está clavado. La idea de él pasaba por jugar simplemente alfil de 1 y así no tiene que llevarse esta torre a G1, buscar atacar la dama para que se retire y poder empezar a empujar el peón de F2 a F4, se juega alfil de 1, se retira la dama de esta manera y como vemos los peones centrales de Rapport empiezan a ser pues bastante potentes. Además viene el error de Praggnanandhaa, que juega rey E7 en esta posición. Quizás traer esta última pieza al juego hubiese sido mejor. Torre a D8 y por seguir una continuación alfil B3, B5 empezando con el empuje de peones en el flanco donde está el rey enemigo y a D4 quitándole la diagonal, pues C5 con cambios, D5 cerrando, C4 ataca al alfil de 1 y como vemos pues ambos tienen sus chances estando este rey bastante seguro o al menos tranquilo de momento en F8. Opta por este movimiento con una clara intención de llevar el rey hasta el flanco de dama, pero el tema es que hay piezas blancas pues interesantes en abrir la posición y aquí Rapport hace la mejor jugada, que es D4, no solamente preparando E5, sino también restringiendo ya por lo que queda de partida a este alfil. Tras estas jugadas el rey ya está en D7, E5 en el tablero con ataque sobre la dama, la captura es imposible ya que se abre la posición y las negras pues están perdiendo la dama. Bueno, puede venir a esta posición, pero la peón o la dama directamente captura y está defendida por el peón, pero bueno, pues se opta por dama E7, ¿no? Y si se trae la dama quizás a esta posición, existe torre G2 y no puede ir a casillas como E6, como F5, ya que en ambos casos pues vendría alfil G4 con jaque. Y como vemos, bueno, pues no tiene la diagonal donde ir, tampoco esta columna, tampoco en esta posición, tampoco estas dos casillas, como hemos comentado. Dama H7 estaría muy atrasado, muy retrasado, alfil G4 es bastante fuerte, el rey llega hasta C7, pero tras esta captura se recomienda capturar y el rey vuelve a estar nuevamente pues ahí en todo el medio, ¿no? Y un movimiento, por ejemplo, como C4, torre G, E2, y bueno, pues las blancas están ganando. Bueno, pues no se puede capturar, tampoco retirar la dama a esta posición, se hace en E7 y aquí torre G2 buscando debilidades Rapport directamente, G6 quizás torre G8 un poquito más resiliente en el sentido de, bueno, pues es pasivo este movimiento, se quita de la columna semiabierta la torre, pero casi que pedía eso la posición, ya que juega G6 y el tema es que H6 está cayendo y además esto hace que los peones blancos entren en contacto más rápidamente y Rapport entiende muy bien la posición y se juega F5, entregando un peón. Si no se cambia y se intenta o se avanza el peón, pues los peones centrales siguen siendo muy fuertes de las blancas, G por F5 y torre G7 directamente clavando en F7. Además, Praggnanandhaa juega torre F8, quizás aquí esta captura era menos mala, ya que tras peón por se da un jaque a la descubierta y tras rey C7, bueno, pues se recomienda un movimiento como dama F4 para buscar algún tipo de descubierta, pero por ver esta línea, que es lo que pasa en la partida, la diferencia, como vemos la barrita baja casi hasta la igualdad, ya que aunque se juega E6 y tienen cierta ventaja, bueno, pues se puede responder con dama D6 buscando cambios. Este peón puede caer por parte del peón o por parte de la torre con jaque, torre 7 y parece que todo está defendido, se ataque o se capture la dama o la torre. Se opta, como decimos, no por esta línea y esta captura, se trae la torre a F8 y esto, bueno, pues lo aprovecha Rapport con este movimiento que ahora sí que es un bombazo, E6, jaque. El peón de F7 es verdad que está defendido en 2 ocasiones, pero bueno, pues ahora no se puede mover, ¿no? Ya que la torre capturaría la dama tampoco puede capturar ya que cae la torre y el rey también lo tiene prohibido. El peón es muy potente además.
Tras esta jugada, dama por h6 es recomendable. También lo que juega Rapport, siendo alfil h5 con muchísima presión sobre un peón clavadísimo. Y el tema es que, bueno, pues se juega dama f6 acompañando a este peón pasado y sobre todo atacando a la torre de g7, por lo que aquí Rapport, bueno, pues decide capturar en esta posición con cambios. Torre por f7 y ahora importante recapturar con el peón. Si se hace con el alfil, el tema, y como vemos, la barra vuelve a igualarse prácticamente, ya que la torre se trae a h8, ambos peones están pasados, apoyados por piezas mayores, y las blancas pues pierden mucha efectividad en el ataque. Es verdad que está muy bien defendido el peón con el alfil con el peón, pero bueno, pues este movimiento, al menos de momento, pues no sería posible, ¿no? Ya que bueno, pues te cae la pieza, por lo tanto se paraliza un poquito el ataque. Rapport no falla, juega e por f7. Quizás torre 8, bueno, pues es la próxima amenaza. Se defiende con torre f8, pero bueno, pues ya es tarde, aprovechando esta inactividad del alfil durante ya bastantes movimientos. Bueno, también ver los tiempos, que no lo he comentado antes, que quedan 4 jugadas para el control y bueno, pues están en tiempos ya muy cortos. Bueno, pues la entrada de la dama a e7 o incluso a e8 ya es mortal, ¿no? Se opta por la entrega de calidad a cambio de ganar ese peón pasado, pero los cambios no cesan en e7 y tras estos cambios el tema es que se juega rey b6. Aquí en esta posición Praggnanandhaa están en la jugada 39, Rapport hace la 40, Praggnanandhaa se sienta, le quedan solamente 38 segundos, pensando que ya contaba con el control y se queda sin tiempo y bueno, pierde por tiempo. La verdad que la partida la tenía perdida y aunque le sorprende el haber perdido de esa manera, pues da rápidamente la mano y entiende que es una posición perdedora, pero él, claro, al jugar con negras, cuando haces el movimiento 40 es cuando te suma el control en tu reloj, ¿no? Por continuar, bueno, los peones están cayendo y bueno, por hacer una continuación, y es que el alfil además está completamente inactivo. A rey a5, capturando, atacando, se puede dar este jaque, rey a4 por hacerlo un poquito más corto, si rey por b4, cae incluso el peón de b7, viene con jaque y tras la ganancia de este material se puede arrasar con todos los peones, ya que estos peones, bueno, pues tienen un largo recorrido y la torre los cazaría antes o después. Por mi parte nada más respecto a esta partida y hablamos para otras. Un saludo. Chao.